Esta es la situación. Estaba en el multiclase de coches modificados probando tuneo en el BMW Z3 del 2002. Y estoy en el circuito de Mid-Ohio, corriendo con el asfalto semimojado. Si ya tienes algo de experiencia con las condiciones climáticas de este juego, entonces sabes que la lluvia ligera no es suficiente para que el pavimento se cargue de agua, lo que se traduce en un mayor desgaste en los neumáticos de lluvia por el aumento de la temperatura por la fricción. Y antes de que te lo preguntes, tampoco es posible usar el compuesto intermedio porque se pierde adherencia por la baja temperatura del asfalto. Entonces, previniendo el deterioro máximo de la etapa final de la carrera, decidí entrar a boxes para suplantar las gomas, calculando el tiempo para tener la oportunidad de remontar. Al salir, el Mustang GT 2024 me adelanta sin problemas y se mete en la segunda posición. Entonces, a partir de este punto debo aprovechar mis dos ventajas de rendimiento: la aceleración y el ataque en las curvas, porque tengo un coche más ligero. El Mustang tiene mejor desplazamiento en las rectas, pero solo tiene dos sectores del circuito para aprovechar ese desarrollo de velocidad. Su mayor desventaja es el peso de la nariz, que le impide entrar con un buen impulso en los giros más cerrados. Aún así trato de ser paciente y esperar una apertura en su defensa. Trato de mantenerme pegado generando presión, pero de forma respetuosa, evitando los empujones tanto como se pueda. El problema de este tipo de persecución es que generalmente los rivales se ponen nerviosos y agresivos. Si quieres ahorrar un poco en tu suscripción del Game Pass de una forma segura y legítima, sigue los enlaces que te dejo en la descripción del video. Son los vendedores con más reputación de Eneva.com, a los que yo siempre les compro las tarjetas de renovación del servicio. Compra seguro, fácil y con el respaldo de Eneva.com. Así que empiezo a explorar mis opciones, probando la tolerancia del BMW atacando desde afuera. Pero está claro que no es buena idea. Lo único que me queda es continuar ejerciendo presión para que el rival me abra un espacio, ya sea por cansancio o por error. Y por fin observo una pequeña ventaja y la aprovecho para avanzar. Pero es poco espacio y él se cierra para sacarme del circuito. Aún así pude regresar al asfalto con dificultades y el tipo me da otro empujón. Lo bueno es que el BMW aguanta el golpe y regreso a la pelea. Ahora esto se convierte en un combate de supervivencia, mientras que la cuarta posición nos alcanza por la pérdida de tiempo. El Mustang intenta despegarse usando la aceleración, pero muy pronto tiene que frenar drásticamente por la falta de grip. Ahora estoy determinado a entorpecer sus esfuerzos, buscando más conflicto, y trato de hacerle la maniobra del patrullero. Pero el Mustang tiene más latonería para defenderse, así que logra esquivarme. El monoplaza toma la delantera y sube al podio, pero el Mustang no lo soporta y trata de alcanzarlo rápidamente. Y justo antes de llegar a la curva le arrolla de manera descarada y lo pone a trompear. Ahora el tonto recibe una fuerte penalización y se frena para desistir del conflicto. Para el cierre de la carrera estuve vigilando el retrovisor a la espera de un Mustang volador, pero tuve suerte y el tipo se conformó con el desastre que hizo.
A pesar de todo, el resultado fue satisfactorio, así que les dejo en la descripción los detalles mecánicos por si quieren probarlo. Nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!